Muy buenas a todos, estamos aquí en un nuevo vídeo para el canal, para Special One, y hoy nos traemos al que lo tenemos que bautizar, Íñigo, como nuestro Marcos López, ¿no? Bueno, las comparaciones son odiosas, este es mucho mejor. A ver, os cuento, yo creo que era de obligada presencia nuestro analista de cabecera que estuviera para los análisis tácticos del Madrid, ¿no? Las cosas que se nos escapan al resto, que no tenemos tanto contacto con el mundo del fútbol profesional en este sentido. Y bueno, pues yo creo que es un buen momento para darle un repaso al Madrid de Xabi Alonso, dónde están sus virtudes tácticas, sus carencias, si es que tenemos alguna, y para eso hemos traído al crack. ¿Qué tal, Ofe? Buenas tardes, ¿qué tal, chicos? No quiero tanto el piropo que me ruborizo. Marcos López es un fuera de serie y bueno, nada, vamos a intentar aportar un poco alguna idea del partido contra el Levante y de cómo funciona el Real Madrid en diferentes fases, ¿no? Eso es, porque al final lo que estamos viendo con Xabi Alonso en este Real Madrid es que está proponiendo algo que quizás no era tan similar a lo que nos venía acostumbrando Ancelotti en esta segunda etapa suya. Sin más rodeos, vamos directamente al análisis de lo que fue este Levante 1, Real Madrid 4. Me gustaría empezar por la alineación, ¿no? Bueno, que siempre suele traer cola las alineaciones que está empezando a usar Xabi Alonso. Este fue más o menos el dibujo que se puede prever que hizo Xavi. ¿Qué nos puedes comentar de esto, Oje? Nada, pues bueno, alguna sorpresa, ¿no? Quizás la de Asensio en el lateral derecho. Es verdad que luego comentó Xabi Alonso que no quería darle 3 partidos seguidos a Carvajal de 90 minutos, cosa que entiendo en un calendario tan masificado como el que tenemos. Hausen por derecha, que sinceramente creo que no estuvo tan bien y tan brillante en determinadas fases del juego por jugar en ese perfil. Carreras en el perfil izquierdo. La novedad de Fran García, y luego un jugador que yo creo que fue diferencial en el partido, que fue Ceballos, que fue el que nos alivió muchísimo la salida de balón y el que nos hizo generar superioridades. Ahora lo Una, comentaremos. un apunte inicial, Oje. Yo entiendo que la centralía derecha se la dio Hausen, a pesar de que Hausen habitualmente juega como central izquierdo en el Madrid. Yo creo que para proteger un poco a Carreras, ¿no? Carreras, su perfil natural es el izquierdo, entonces yo creo que hubiera trastocado mucho más la alineación, ¿no? Sabiendo que encima sales con Fran García a la izquierda del todo, yo creo que estaba ahí el kit de la cuestión, ¿no? Y la Claro. capacidad que tiene Hausen de dominar la pierna mala, la menos Xavi. No, claro, y que además estás jugando a perfil natural. Quiero decir que al final Carreras jugando en perfil izquierdo, sobre todo para acciones defensivas en las que cierras centro y tienes que atacar la pierna buena del rival, que lo normal es que sean diestros, el 93% de la población es diestra, pues es lógico, ¿no? Simplemente que es una otra novedad dentro del 11, ver a Hausen por derecha. Sí, sí, Total. total. Fíjate, en el postpartido, Íñigo y yo comentábamos, pues eso, que al final daba la sensación de que los últimos partidos del Real Madrid y Xabi Alonso estaban siendo como una temporada en lugar de un episodio, ¿no? O sea, porque dentro de los partidos había muchos episodios, quiero decir. Y la sensación que a mí me daba es que los primeros 20, media hora fueron totalmente distintos a los próximos 60. Yo lo relacionaba también mucho con el estado del césped, que creo que, en cierto modo, perjudicaba la salida de balón del Real Madrid, porque es cierto que es que la pelota no corría, parecía eso un pantano, pero llevándolo más a lo táctico, ¿qué nos puedes comentar de la salida del balón del Real Madrid? Que yo creo que fue una de las cosas que los primeros 20-25 minutos, como te comentaba, se le estaba haciendo cuesta arriba, ¿no? Sí, bueno, si pasas a la siguiente diapositiva lo podemos Ahí ver. está. Vemos que el inicio del dibujo realmente era más tantuono, digamos, teniendo muchísima amplitud por fuera, subiendo y perdiendo, o ganando y perdiendo alturas. Vini y Mbappé más por los carriles centrales fijando a esa línea del 4-4-2 que tenía el Levante. Y un poco de Ceballos, Valverde, Guller por dentro, Fran García más alto, Asensio sin dar amplitud, y ahí nos costaba mucho salir. Nos costaba mucho salir porque nos obligaban a que Carreras tuviese muchas conducciones y en las que nos saltaban y nos hacían daño, ¿no? Después creo que Xabi Alonso a partir del minuto 20-25 lo arregló ¿cómo? Dándole más amplitud a Asensio, formando, digamos, una línea de 3 mucho más real y metiendo entre el intervalo de Carreras y Fran García a Ceballos. Importante, si pasas a la siguiente diapositiva, lo vemos, el, el cómo el Real Madrid tiene espacios por delante con Fran García, tiene una bolsa de espacio que son el fijar Vini y Mbappé, ellos están con los centrales pegados, y cómo generan ese espacio para esos desmarques en apoyo, ¿no?
También Asencio tenía esa posibilidad de conducción, esos pasillos, por cómo estaba defendiendo el Levante, que creo que por directriz de Xabi Alonso, pues prácticamente no lo vimos en todo el partido, ¿no? Lo que vimos más en el partido es cómo Carreras, Hausen, Asencio repetían pases continuamente para fijar, atraer a Eta Young y a Romero, y a partir de ahí salir por el lado izquierdo. No sé qué pensáis vosotros. Fíjate, en la imagen esta que hemos colocado, en esta diapositiva, ahí, bueno, podéis estar viendo cómo hay un rectángulo detrás de Vinicius, Mbappé y delante de Güler, ¿no? Este rectángulo, para que la gente que no está tanto al día de estas cosas, una explicación rápida, porque en siguientes diapositivas lo vamos a seguir tocando, una explicación rápida, Oje, para que la Bueno, gente lo entienda. Yo creo que es intuitivo, pero... sí, bueno, simplemente es un espacio que hay digamos, 20 metros, 15 metros, 25 metros de altura, en la que Mbappé y Vinicius, que son dos jugadores con arrancadas muy buenas, si están cerca de centrales y les empujan hacia atrás, claro, tenemos que recordar, esto es un análisis táctico, pero después entra el perfil del jugador. No es lo mismo jugar con Giroud fijando que jugar con Mbappé y Vinicius, que te pueden ganar muchas veces espaldas, ¿no? Entonces, normalmente, por mucho que intentes ir alto, que el Levante te vaya alto a presionar y te presione mucho y la línea defensiva te coma mucho espacio, cuando están Vinicius y Mbappé, pues evidentemente, como comprenderéis, no es lo mismo, porque cualquier balón largo te hacen polvo a la espalda, ¿no? Entonces, Claro. De hecho, es que yo creo que es casi imposible que al Madrid le presionen tan arriba, porque dejando tanto espacio, esa bolsa de espacio, si la metes más hacia el área del equipo rival, ahí tiene muchos más metros para coger las espaldas de los centrales, tanto Vinicius como Mbappé, que ahí son letales los dos por su velocidad, entiendo. Claro, evidentemente. Además es que tiene otra cosa que creo que es esencial entender, es que el Real Madrid este año tiene lanzadores. Asencio no es un tío que desplace mal en largo, por ejemplo, este año en el partido contra el Levante, y Hausen tampoco. Entonces, claro, tener ese tipo de jugador te hace que las defensas rivales tengan un ojo, ¿no? Y entonces, si te van a presionar alto, normalmente lo que sucede es que se distancian mucho las líneas. La primera y segunda línea del rival, o sea, su delantera y su centro del campo, sí que van mucho, pero la línea defensiva sufre sufre mucho para achicar, ¿no? Y entonces ahí es cuando se generan esas bolsas de espacio. Es que fíjate, yo la conclusión que saco con esto, que me parece bastante buena, es que lo que tú dices, para empezar, el Real Madrid este año ha incorporado lanzadores, porque tiene a Hausen, que yo creo que estaremos todos de acuerdo que es de los mejores centrales en desplazamientos en largo, es muy clínico, ha llegado a hacer 19 de 20 en partidos con el Real Madrid, que es un dato bastante tocho, pero es que encima, quizás en este contra el Levante no, porque no estaba, cuando vuelva a Trent va a ser un factor también en esto, porque Trent es un quarterback prácticamente. Entonces, ¿qué saco yo de conclusión con esto? Pues que ojito con Bellingham, porque lo que tú dices es que Mbappé y Vinicius de alguna u otra manera van a hundir al equipo rival porque no quieren que les jueguen al espacio y ahí puede sacar mucha ventaja la vuelta de Bellingham, porque es que ese espacio yo creo que lo va a acabar rompiendo por completo el inglés, pero bueno, veremos, ¿no? No sé tú esto cómo lo ves. No, yo sobre todo creo que la diferencia con respecto al año pasado es muy notable en el sentido de lo que habéis dicho, ¿no? Que hay futbolistas lo suficientemente hábiles en la zona defensiva para saltar líneas de presión con un solo toque. Me refiero al año pasado cuando venían equipos, tanto en el Bernabéu como fuera, que nos cerraban mucho, o sea, que nos hacían retroceder mucho y que nos encerraban en prácticamente 20 metros, como no teníamos esa facilidad a la hora de saltar líneas y no teníamos esos futbolistas, esos lanzadores, pues el equipo sufría mucho porque teníamos muy mala salida de balón. En cambio, en este año, si los equipos son más valientes, por así decirlo, y para que la gente lo entienda, y nos intentan encerrar en menos metros, corren muchísimo riesgo. ¿Por qué? Porque tenemos 2 balas en ataque y encima 2 lanzadores fantásticos, incluso 3, que van a permitir que esos futbolistas nuestros de ataque aprovechen los espacios. Es así, ¿verdad, Oje? Es así, y además añadiría, y también fabulosos conductores de balón. Carreras conduce muy bien el balón, Hausen conduce muy bien el balón, Alexander Arnold conduce muy bien el balón. Quiero decir que añadimos salidas, herramientas a la hora de poder salir el balón. Y el último apunte, si os fijáis, cómo este esquema en salida de balón es totalmente asimétrico, ¿no? Venimos de un fútbol en el que se ha trabajado siempre sobre el eje del centro del campo, partimos en 2 y siempre hay más o menos los mismos jugadores en un lado que en el otro. Bueno, eso ya se ha perdido. Y aquí vemos efectivamente cómo la corrección táctica a partir del minuto 20, 25 de la primera parte de Xabi Alonso. Abre mucho más Asencio,
a Hausen lo vuelve mucho más hacia el perfil derecho, Carreras juega en el perfil izquierdo y en ese espacio en el que Fran García gana altura está Ceballos, que es un jugador que, como todos sabemos, en mi opinión por lo menos, seguramente, bueno, tengan ahí una rivalidad entre comillas sana de compañeros, quién es el que mejor perfila, si Ceballos o Güler, pero bueno, nos quedamos con cualquiera de los dos. Perfilan muy bien, controlan muy bien, orientan muy bien su cuerpo y esa fue una de las claves, ¿no? Cómo Ceballos elegía, que yo creo que fue el jugador clave en esa salida de balón, cómo Ceballos elegía si enlazar con Fran García, si repetir pase con Carreras para volver a girar y atraer más, si jugar con Güler, con Valverde. Bueno, Fíjate, esa... me recuerda bastante esta posición de Ceballos al mítico 8 del Real Madrid que lateralizaba bastante su posición en salida de balón. Hablo a ver, evidentemente es otra galaxia, ¿no? Antonio De Cross, Antonio. pero sí, pero sí que es cierto que este movimiento era made in de la casa de Antonio porque nos daba, vamos, una fluidez tremenda a la hora de sacar el balón porque, claro, tiene un desplazamiento muy largo, de que en algún momento te ponía a correr al lateral. Yo creo que con Ceballos, de alguna manera, lo vimos en el partido, ¿no? Y yo creo que de hecho hizo un partidazo Fijaos, el andaluz. si me permitís, creo que es necesario, entre esta diapositiva y esta, que es la primera, veis que la posición de Ceballos es mucho más adelantada. Fran García tiene tendencia a subir porque además el carril lo recorre con mucha facilidad. Entonces se generaba un espacio entre Ceballos y Carreras que hacía que Carreras, que además no suele ocupar esa posición de central, sufriera como sufrió al principio. Entonces para mí fue fundamental la corrección táctica de Xabi Alonso de meter a Ceballos en ese hueco que protegía de alguna manera a Carreras y le hizo sufrir mucho menos posicionalmente. Yo recuerdo en la primera parte, en los 6 primeros minutos, bastantes internadas tanto de Vencedor como de Álvarez, como del propio ETA, que buscaban mucho esa zona y al meter ahí a Ceballos y lo que tú has dicho, Oje, de abrir Xabi Alonso a Asensio y generar más amplitud, yo creo que eso se corrigió bastante. ¿Es así? Es así, además obligas al rival a tomar una decisión. O vamos a pares, o sea, o vamos en igualdad y presionamos hombre a hombre, sabiendo que están por delante de la línea del balón Vinicius, Mbappé y Mastantuono en amplitud en el otro lado, que están jugando un 3 para 3. Hay que echarle bemoles al asunto para tomar ese riesgo. Me parece un poco, pues no sé, como el estar jugando con una bombona de butano y una llamarada de fuego. Y la segunda, que es que efectivamente te generen superioridad en la salida de balón de 8 para 7. Te generan superioridad encima en el flanco en el que está Carreras, Hausen, en el que está Güler, en fin, pues jugadores con mucho pie, ¿no? Y que tienen una toma de decisiones muy buena. Además, la premisa de Xabi Alonso en el partido era la clara. Hasta que no presionen y no salten Eta Young y Romero a Carreras y Hausen, no se gira el balón. Por eso muchas veces vimos repetir pases que incluso llegaban a Asensio, ¿no? Mira, Es verdad, fíjate, yo es creo cierto. que esto que estás comentando nos viene como anillo al dedo para colocar la animación de la salida de balón del Real Madrid que has hecho, que me parece que es bastante visual. O sea, se ve esto que estás comentando, ¿no? Aquí la podemos ver como es el propio Carreras quien retrasa su posición para atraer la marca de los delanteros del Levante y de esta manera sacar la pelota, ¿no? Con Ceballos, como decíamos, lateralizando su posición y teniendo líneas de pase, ¿no? No sé, o Claro, sea, era Ceballos el que tomaba la decisión cuando una vez recibía claro, de Carreras ese balón tenso raso, era Ceballos el que decidía, oye, Álvarez me está presionando, sí, no, oye, no me está presionando, me está flotando, tengo pase con Güler, no tengo pase con Güler, Fran García está presionado, no está presionado, y era Ceballos el que decidía si conducía o jugaba con Fran García y Güler. Que era claro. esa especie de triángulo. Valverde, si os fijáis en la imagen, también está manteniendo la amplitud. Todos sabemos que Valverde no es un jugador que domine mucho la asociación en espacios cortos y Uh-huh. servía única y exclusivamente para que Oriol Rey, que era el otro medio centro del Levante, no le saltase a Güler, no cerrase ese espacio, ¿no? Le generaba dudas. Entonces, a partir de ahí es cuando, para mí, en una de los movimientos tácticos que vimos, cómo Vinicius y Mbappé aprovechaban, fijaba uno y el otro volvía en ese desmarque en apoyo para buscar la línea de pase, o al revés, o incluso muchas veces lo hicieron los dos, que yo creo que esta nueva arma de Vinicius, no la de estar, sino la de aparecer, creo que ha sido su mejor versión hasta el momento en la liga. Y sinceramente vi ahí un jugador que se movía como pez en el agua, ¿no? Todos sabemos que Fran García en línea defensiva, en primera línea, le cuesta mucho el tomar decisiones con balón en el pie, y esto de meterle en más altura para poder aprovechar ese carril con Vini o incluso doblando él por fuera,
pues oye, nos hizo tener relativa facilidad para salir, ¿no? Y que tomas menos riesgos al final. O sea, yo me acuerdo en los primeros partidos de Fran García con la camiseta del Real Madrid que tomaba muchas malas decisiones en salida de balón que incluso te costaban el gol. Poniéndolo en esta posición tan adelantada, le excluyes absolutamente de la salida de balón y si tiene un error con un pase tal, pues seguramente no te cueste de la manera que te lo podría costar si estuviese más atrás. A mí otra cosa, mira, fíjate, que hemos estado hablando antes de la grabación, es la situación de Vinicius en esta misma imagen, porque aquí quizás no se ve porque tienes a Vinicius puesto más arriba, como tú decías, fijando, pero es que yo creo que Vinicius durante el partido también bajaba mucho a ayudar en esa zona, se puede estar viendo aquí con el mapa de calor de Vinicius, cómo él era también el que ayudaba en esa banda izquierda a la salida de balón, porque es que de verdad que hubo tramos del partido que al Real Madrid le costaba bastante salir. Y con estos apoyos de Ceballos, de Vinicius también, generaba superioridades que de alguna u otra manera hacían una salida de balón más clínica. No sé tú cómo lo ves esto, Oje, que al final eres el experto. Claro, bueno, experto no. Simplemente que hay una clave de todo esto. Y muchas veces cuando vemos la alineación no entendemos los porqués, o he leído gente que criticaba quizás que Franco Mastantuono hubiese sido tan titular desde el principio. La clave de todo esto está en la otra banda. Mastantuono está dando continuamente amplitud, parado, pierde o gana altura en función de la altura del balón que tenemos nosotros. Si está Hausen con balón, Mastantuono baja más. Si está Ceballos con balón, Mastantuono estira, y eso lo que les hace es que efectivamente tienen dos opciones. La primera, volver a ir a pares, ir a individual y a ganarte el duelo, que volvemos a lo mismo de la bombona de butano, o la B, el que tengan que defender en inferioridad. Pero es que incluso cuando iban a pares, nosotros tenemos jugadores que ganan muchísimos duelos con ventajas. Porque aunque vayas a pares, al final un central, el Guezabal, por ejemplo, o Dela, que estaban jugando con el Levante, contra Vinicius y Mbappé en arrancadas, no tienen absolutamente nada que hacer. Y esa De es la hecho, diferencia fundamental de por qué Vinicius... se le vio a los dos sufrir muchísimo en campo abierto, tanto con Mbappé como con Vinicius, porque no les aguantaba una carrera, obviamente. Son dos tipos espectaculares en esos registros. Oye, tú, Oje, siempre has sido el principal valedor del canal de Mastantuono. Desde el primer día dijiste, es diferencial, es diferente. ¿Qué le está aportando tácticamente Mastantuono al Madrid? Aparte de su calidad, que yo creo que es más que notable y que lo estamos viendo y que además cada día sube un peldaño más. ¿Qué le está aportando tácticamente y por qué le gusta tanto a Xavi? ¿Dónde crees que está eso? Es que encontrar jugadores nivel Real Madrid, que estamos hablando de élite, que sean muy obedientes a nivel táctico, es muy complicado. Es muy complicado porque lo hemos podido ver con el propio Mbappé el año pasado, que perdía muchas veces el eje y caía a la banda izquierda, Rodrigo se cruzaba de banda, en fin. Bueno, veíamos un poquito más de anarquía en ese sentido, y yo creo que lo que ha instaurado Xabi Alonso es una anarquía controlada, ¿no? Digamos, él busca las asimetrías, busca la movilidad sin balón, y claro, Mastantuono, que te esté dando amplitud continuamente en el lado contrario, que tenga esa capacidad de repetir esfuerzos y que sobre todo gane los duelos que gana con 18 años por fuerza, Es que fíjate, pues claro. fijaros, hasta el punto de que a Asensio prácticamente le cortó toda progresión en ataque, porque Asensio nunca pasaba de la línea de 40 metros en ataque, o sea, nunca llegaba ni a la línea del centro del campo, y todo ese carril se lo dejaba Mastantuono, que era capaz de repetir esfuerzos tanto arriba como abajo. Es decir, era capaz en una misma jugada de robar balones a la altura donde estaba Asensio, prácticamente en nuestro área, y culminar jugadas en el área contraria. O sea, yo creo que este chaval tiene un motor absolutamente fuera de lo normal. Sí, total. Totalmente, además tiene capacidad para perder amplitud cuando llega a la zona 3, es muy disciplinado. Claro. Yo estoy convencido de que Xabi Alonso la directriz que le da es que cuando está el balón en zona 1 y en zona 2 mantenga amplitud, y que cuando está en la zona de finalización o remate, pues cerca del área, 25 metros del área, de la portería, perdón, ahí ya puede perder altura. Y ahí Para vemos mí, a un Mastantuono. Para mí, una de las Dime. mayores virtudes que le estoy apreciando en este inicio de temporada es que es capaz de generar un esfuerzo tan sumamente bestial de defender en la misma jugada y poder atacar con la misma, y luego incluso tener la suficiente pausa como para que en zona de definición mantenga esa calma y ese último suspiro de aire, cuando todo el mundo ya llega con absolutamente desfondado, él no.
él es capaz, incluso en el gol es un ejemplo buenísimo de ello, ¿no? El gol es una jugada en transición donde al menos recorre una carrera unos 40 metros y llega con la suficiente frescura como para ponerla en la escuadra con una facilidad tremenda. Con lo cual, yo creo que es un jugador diferencial por eso y por muchas más cosas. Y si os acordáis, en el análisis que hicimos de Mastantuono, hablábamos de que no era un jugador que le pegase habitualmente con la pierna no hábil, con la derecha, pero siempre dije, cuando lo tiene que hacer, lo hace. Fíjate, El otro día lo hizo. En la escuadra. Mira, a mí hay algo que me parece interesante de esta imagen que he puesto aquí al final de las bolsas de espacios y tal, que es lo que tú decías. Vinicius y Mbappé, con esa capacidad física que ellos tienen, van a hacer que los bloques rivales se hundan mucho y de alguna u otra manera se crea ahí ese espacio entre centrocampistas y delanteros. Y me parece interesante, ¿por qué? Porque creo que, haciendo aquí un poco de oráculo de Delfos, si tenemos a un Carvajal, que es un lateral mucho más incisivo que Raúl Asensio el otro día, que te puede alargar la banda, tener un Mastantuono ahí, que sabemos que suele ser un extremo que tiende más de fuera hacia adentro, es bestial, porque encima le hemos visto con River Plate tener un golpeo de fuera hacia adentro muy, muy, muy top. Entonces, aprovechando este espacio que se genera ahí, puede llegar a hacer la diagonal y chutar, ¿sabes? Entonces, me parece bastante interesante este esquema que plantea Xavi, que yo creo que Mastantuono con el devenir de los partidos es que va a ir mejorando. Va a ir mejorando porque le conviene mucho. Y otra cosa que ya me gustaría tratar, que yo creo que es uno de los dilemas que tiene el Real Madrid o los aficionados, es el ataque posicional, ¿no? Porque al final al Real Madrid constantemente se nos están metiendo atrás y eso nos cuesta mucho pues desengranar, ¿no? ¿Qué nos puedes contar de los ataques posicionales del Real Madrid cuando el equipo rival está atrás? Bueno, el otro día vimos cómo se metía en 4-4-2 el Levante en 35-40 metros, sí. Y vimos varias claves. La primera, Fran García y Mastantuono continuamente dando amplitud. No pierden la amplitud esta es la zona de creación, zona 2, como la queremos denominar, en el posicional del Real Madrid. Asensio dando pases de seguridad, Carreras dando pases de seguridad y estamos generando ahí un 3-2 contra De Jong y contra Romero. A partir de aquí, ¿qué ocurría? Que efectivamente había un momento en el que De Jong, Romero te saltan a presionar porque están, y con perdón de la expresión, hasta las narices de estar basculando continuamente. Te saltan y ahí es cuando están las apariciones de Güler, la aparición de Fran García manteniendo la amplitud, ahí está Ceballos y sobre todo dos jugadores que a mí me parece que nos dieron muchísimo, ¿no? Que fueron Vinicius Junior y Mbappé, con esa movilidad de pérdida de espacio continuamente, de sacarte de la zona defensiva continuamente y de ese orden, ¿no? Y ahí yo creo que fue, pues eso, que Vinicius metiese un gol por la derecha es algo, entre comillas, casi inédito, que Mbappé tuviese la movilidad que tenía y que entendiese que cuando Vinicius iba hacia el lado derecho o iba hacia el lado izquierdo, Mbappé salía en zona de pase de seguridad por detrás, perdiendo altura y no dándola. Este es el mapa de calor de Mbappé, o sea que claro, evidentemente pues tiende a caer un poco más a la izquierda, que es su perfil natural, pero está por todos lados, o sea, es así. Sí. Yo A mí me parece... tengo la sensación, chicos, tengo la sensación de que en ataque posicional está el Madrid mejor que los últimos años. Tradicionalmente el club siempre ha sufrido en ataques posicionales porque necesitamos más espacio y de hecho casi todos nuestros goles vienen en jugadas en transición. Nos cuesta mucho en ataque posicional el ser tan dañinos, ¿no? ¿Por qué da la sensación de que este año en posicional estamos jugando un puntito mejor? ¿Por el estado de forma de sus jugadores, Oje? No, yo sobre todo el año pasado ya me parecía, y este año creo que lo estamos confirmando, el tener un jugador como Hausen, que te dé pase de seguridad continuamente, que sea capaz de progresar con balón, que tenga calidad de pase tenso y demás, pues evidentemente se nota mucho. Y hay otra cosa que yo creo que sí que es la novedad táctica de Xabi Alonso, que es el estar tan pesado con el tema de las amplitudes, ¿no? Al final obligas al Levante cuando cargo hacia el lado de Fran García a que bascule mucho, Mastantuono está muy abierto en la otra banda y entonces eso te hace que haya momentos en los cuales si giras rápido encuentres a Mastantuono libre o que la movilidad de Vinicius, la movilidad de Mbappé, el aparecer y desaparecer y el no estar te hace que tengan que tomar muchas decisiones en fase defensiva, pues Eguezábal, Dela, Toljan, jugadores que no están acostumbrados a eso y que son posicionales, ¿no? A mí eso es lo más relevante de todo, o sea, porque al final Xavi propone un poco la escuela esta, ¿no? La de
Guardiola, Arteta, de tener gente que te habla constantemente el campo, fijarles ahí para atraer marcas. Y aquí es donde yo creo que entra lo que tú decías, la inteligencia táctica de leer el espacio, de leer todo de Vinicius y Mbappé. Ahí lo estáis viendo con flechas, antes poníamos los mapas de calor. La toma de decisiones, que esto, ojo, hay que valorarlo, es muy complicado el decidir cuándo repicar a un lado, cuándo a otro, y hay que valorarlo. Yo creo que Vinicius, por ejemplo, que estamos viendo ahí, en un determinado momento, pues podía decidir si ir a la izquierda, si ir al centro, si ir a la derecha, en función de cómo iba el transcurso de la jugada. Yo creo que, fíjate, eso nos dio mucho. De hecho, es lo que tú decías, es que cuando hemos visto a Vinicius meter un gol por la derecha, que sí, que evidentemente es una genialidad y todo lo que queráis, pero es en el perfil diestro, que es una novedad, ¿no? Entonces, yo esto creo que es una de las cosas donde tenemos que poner más la lupa, porque creo que nos va a ayudar mucho a desarbolar estos bloques bajos que históricamente nos ha costado. Y vamos al siguiente paso, el partido del sábado, ¿no? Contra nuestros vecinos desfavorecidos. ¿Esperas, Oje, un bloque bajo y que intenten aprovechar esa debilidad, entre comillas, del Madrid en ataques estáticos? Y sobre todo, más allá de los cambios en la defensa, que yo creo que esos los tenemos todos claros que lo va a hacer, que entrará seguro Militao y entrará seguro Carvajal por Fran García y Asensio. Pero ¿qué esperas? ¿Esperas algún cambio? ¿Crees que va a entrar Bellingham? ¿Cómo crees que va a solventar la papeleta el sábado? Bueno, yo espero que entre Carvajal de lateral derecho, espero que entre Militao, que juegue con Hausen en la izquierda, Carreras de lateral izquierdo, y a partir de ahí, pues un Tchouaméni, Valverde, Güler, con Franco Mastantuono, Vini y Mbappé, ¿no? ¿No das como titular a Bellingham Ojo, todavía? Ojo. ojo, No, Esto, yo creo que no. Sinceramente ¿cuáles creo son que tus no. razones físicas? Entiendo, seguramente, ¿no? Bueno, no solo física, sino que se está apostando por Güler. Güler el otro día a mí no me parece que haga un partidazo, pero es cierto que te acaba otra vez con otra asistencia y que vuelve a ser un jugador que pues a nivel de estadísticas, que venga alguien y empate, y creo que le está dando ese rol, ¿no? Entonces, Bellingham creo que se lo va a tener que ganar. Y además, fijaos que yo en ese sentido pensaba quizás más en una pérdida de puesto de Valverde en este partido concreto por Bellingham que por Güler, que creo que efectivamente si el Atlético de Madrid se planta en posicional, un jugador con último pase, con capacidad para perfilar rápido, conducir, etcétera, nos viene mucho mejor. Mi sensación. A mí me sorprendió, yo tenía también esa sensación, pero me sorprendieron los 90 minutos de Güler el otro día. Cambió a todos menos a él. Es verdad que venía de descanso el día anterior, porque él descansó en el partido del Bernabéu ¿contra quién fue en el casa contra el Bernabéu? Contra Mallorca. Español. Perdón, contra el Español. Pero me sorprendió que le diera los 90 minutos. Me evocó un poco, me dio cierto aroma a decir, le doy los 90 minutos porque va a rotar el sábado que viene en el Wanda. Puede ser, bueno, puede ser. A mí me gustaría. Sí, a mí me gustaría, por ejemplo, Oje, tirarte también la pregunta. O sea, ¿tú crees, pues eso, que al final Bellingham aún no está para estos trotes, que los otros, Franco y Mastantuono, perdón, Franco y Güler están con la flechita para arriba y que a día de hoy es muy complicado sacarles del 11? Entonces, yo te pregunto, suponiendo que Bellingham juegue, que ya sabemos que tú crees que no, pero suponiendo que sí juegue, ¿tú a quién crees de los dos que va a elegir? Entre Arda Güler y Franco Mastantuono. ¿Y por qué? Yo creo que elegirá a Franco Mastantuono porque es lo que le está dando el soporte táctico para poder hacer todo lo que está haciendo en el carril izquierdo. O sea, el Real Madrid... Es decir, quita a Valverde. No, o se carga a Güler por Jude claro. Bellingham. Claro. O sea, yo le he puesto la situación de él piensa que Bellingham no va a jugar, pero pongámonos que juega. Sí. Entre Güler y Mastantuono, que yo creo que es donde está el debate, ¿por quién se queda? Y entonces aquí Oje ha dicho lo de Mastantuono, entiendo seguro por lo que hemos explicado antes de que es un jugador que te abre mucho el campo y Güler seguramente no tenga eso. Por registro No, te pierde amplitud continuamente, claro. Que es lógico porque él va a la zona de balón. O sea, son jugadores diferentes. Franco Mastantuono puede estar 15 minutos con una bolsa de pipas en la banda, pegado en la línea, sin ver el balón, y Güler es incapaz de hacer eso porque su naturaleza es tener, sobar, pasar, aparecer, estar. Le gusta, es un jugador de balón. Mastantuono no. O no tiene, o digamos que no es su registro principal o su perfil de jugador. Pues bueno. Me sorprende esto que ha dicho del primer titular suyo de que Bellingham cree que no va a jugar. Veremos. Yo creo que estaremos aquí para comentar
lo que es el postpartido contra nuestros vecinos, no sé si ya vecinos, porque están en Coslada ya no sé si vecinos No, cuidado que lo de que decimos de Coslada, que hay gente de Coslada que nos ve y el otro día nos ha atizado. Sí, sí. Yo diría los vecinos Sí. desfavorecidos porque es así tradicionalmente. Vale, pues oye, yo creo que muy buena charla, me ha encantado. ¿Cómo lo has visto? Sí. Bien. He tenido que beber varias veces agua porque no paro de hablar, pero por lo demás, todo Muy bien. chicos. Con que no me llamen mermadico, suficiente. Bueno, todo se andará, ¿eh? Si te meten en el saco nuestro, ya sabes. Te tengo que decir que mermadico quizás es lo menos grave, porque como empiece a sacar su abanico de desubicado, que si tal, que retranca, si su retranca, sí, retranca. Pero bueno, estaremos aquí para comentar. Te digo, ha dicho que vamos a ganar fácil al Atlético de Madrid, con lo cual ya me empezaba a preocupar. Estaba yo muy optimista, pero bueno, vamos a dejarlo aquí que nos calentamos. Oye, muchísimas gracias, Oje, por esta masterclass. Vas a ser obviamente nuestro analista de cabecera. Creo que esta sección va a gustar mucho y la replicaremos cada vez que podamos. Eso es. Bueno, espero que les guste a todo el mundo, que se me haya entendido bien. Y nada, un abrazo a todos. Muchas gracias. Y a lo de siempre, chavales, apoyar, me gusta, suscribiros, comentar qué os ha parecido, si estáis de acuerdo con algunas lecturas que nos dejaba Oje o no. Y eso, que esto es muy difícil al final, queréis o no. Estamos trayendo a una persona que ha estado dentro de cosas muy tochas a nivel deportivo. De clubes profesionales, y luego esto lleva mucho trabajo también, hay que decírselo a la gente que nos apoye en ese sentido, aunque simplemente sea para hacer crecer el canal por el trabajo y las ganas que le echamos, pues se lo agradecemos. Eso es, así que nada, nos vemos en la próxima, ¿eh? Chao, chao, chao. Chao, chao. ¡Hala, Madrid!